Muy bien, ahora no voy a gritar. Oremos para comenzar este mensaje de esta mañana. Hebreos, tengan a su mano la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 13 al 19. Oremos. Padre, aquí estamos delante de ti, queriendo aprender tu palabra, tu voluntad, y rogándote para que también nos ayudes a aplicarla. Solo tu palabra es fuente de conocimiento espiritual acerca de lo que tú nos has revelado, Señor. Y solo tu palabra también es digna de ser guardada en nuestro corazón para moldear nuestra mente, no conforme al mundo, sino conforme a tu palabra. Guardarla en el corazón para poder agradarte, servirte, conocerte, amarte. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que conforme a nuestra necesidad tú nos hables, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 19. Lleva como título El juramento de Dios a Abraham. El juramento de Dios a Abraham. Vamos a comenzar pues haciendo una breve introducción acerca de Abraham. La audiencia de este libro o de esta carta o de este sermón a los hebreos estaban familiarizados con el personaje Abraham, por lo tanto el autor no pasa mucho tiempo explicando quién es ni qué hizo. Para muchos de nosotros puede ser que no conozcamos tanto de lo que hizo Abraham, y bueno, por eso también es que año con año hacemos la lectura de la Biblia. ¿Quieres conocer a Abraham? Pues ve al libro de Génesis a partir del capítulo 11 y empezarás a ver cómo Dios, de dónde surge Abraham y cómo Dios trabaja con Abraham, y realmente veremos te darás cuenta de lo importante que es Abraham hasta el día de hoy para el pueblo que surgió precisamente de él. El hecho de que hoy haya descendientes de Abraham es precisamente testimonio del pacto de Dios, del juramento de Dios con Abraham. Así que pues nos debe dar gusto que al día de hoy haya descendientes de Abraham, porque eso significa que el pacto de Dios no se ha roto, que el pacto de Dios no quedó olvidado, traspapelado, muerto, sino que el pacto de Dios está vigente. Y bueno, nos dice el diccionario teológico del Nuevo Testamento que Abraham es el héroe nacional y religioso para los judíos. Él fue el receptor de la promesa de la alianza. Esta alianza constituye el fundamento de la nación de Israel. Descender de él, por lo tanto, es de importancia decisiva y tenemos que verlo en ese contexto. Pero también Abraham resulta que es llamado el padre de la fe. Así que aunque no tengamos parentesco con él, de acuerdo a nuestra sangre o a nuestra raza, por así decirlo, podemos nosotros acceder a esas promesas de Abraham porque él fue el padre de la fe, creyó a Dios y le fue contado por justicia, y así a todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, su fe les puede ser contada por justicia. Hebreos 6, del versículo 13 al 19, vamos a leer. Dice así, y tengamos en cuenta que el capítulo 6 comienza con unas advertencias muy duras, quizá las más duras junto con el capítulo 10, las más duras de todo este libro y tal vez de toda la Biblia, porque habla de aquellos que estuvieron, participaron, fueron iluminados por el Espíritu, por la luz de la enseñanza de la palabra de Dios, y al final de cuentas endurecen su corazón, blasfeman acerca de Cristo, ya no hay salvación para ellos. Pero ahora el resto del capítulo se dedica a dar seguridad
a los que sí han creído, y ahí también se incluye, ya vimos que en pasajes, por ejemplo, a partir del 9, les habla a ustedes, amados, y después también él participa con el nosotros, ya forma parte de ese grupo. Y bueno, entonces este pasaje junto con el anterior, la semana pasada hablábamos acerca, bueno, nos hablaba nuestro hermano Sergio acerca de la esperanza, de la seguridad de la esperanza que hay por alcanzar y la solicitud, la diligencia que debemos prestar para continuar en este camino, con tal de alcanzar esta promesa. Y bueno, en todo eso implica paciencia, ¿verdad? Ahora en esta sección vamos a ver a qué se refiere también más profundamente esa promesa y esa esperanza que tuvo Abraham. Así que vamos a leer del 13 al 19. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, pongamos atención, pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ahorita vamos a hacer algunas preguntas acerca de eso, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. Hasta ahí la lectura. Entonces, como punto 1 de este bosquejo, vamos a poner que Dios juró por sí mismo. Dios hizo un juramento, pero ya lo desglosa aquí y habla acerca del por qué los hombres hacen juramento, y realmente pasa por la mente hacerse esa pregunta. ¿Por qué los hombres, en primer lugar, hacen promesas? ¿Por qué hacemos promesas? Para que nos crean. Para cumplir. Bueno, a ver, antes de, ¿qué es una promesa? Un compromiso. Bien dicho. En ese compromiso, ¿quién está involucrado? Sí, dos partes o más, ¿no? Pueden ser dos o más. Pero de entrada, pues el que hace esa promesa, ¿no? Yo. ¿Con qué fin hacemos esa promesa? ¿Asegurar algo? ¿Cómo? Someter mi voluntad a la de Dios. Bueno, si la promesa es con Dios, ¿qué más por acá de este lado? ¿No? Lo mismo, esa seguridad. Una garantía. Ok, supongamos que quisiéramos construir un edificio, ¿no? Ahora, pues yo no soy ni arquitecto, ni mucho menos, ni, bueno, y hasta soy un mal chalán, ¿no? Pero en algo podemos ayudar, y si ayudamos más al no estorbar, pues ahí ayudaremos de esa manera, ¿no? Pero al menos yo me comprometería, supongamos, ¿cuántos ladrillos hay que traer? 200 ladrillos, sale, yo voy por ellos, ¿no? Yo voy, hago el pedido y quedaron de traerlos, pues aquí voy a estar al pendiente para cuando lleguen. Ese es mi compromiso, ¿no? Otros dirán, yo me comprometo a hacer los planos del edificio. Otros, yo me comprometo a hacer la mezcla y a ir echando todo el cimiento y todo lo que se requiera, ¿no? Otros, ya cuando me avisan y yo me comprometo a ponerles la electricidad o los foquitos. Yo me comprometo a poner el número de la casa, ¿no? Ya cuando quede al final. Son compromisos. Entre todos vamos contando y nos podemos apoyar. Son, por decirlo así, una serie de acuerdos, pero que implican una obligación.
Yo me obligo a mí mismo a cumplir algo, pero también estoy buscando que al mismo tiempo los demás se obliguen. En este caso, Dios hace una promesa a Abraham con el fin de que Abraham se comprometa también con él. No lo dice, no lo dice. Es un ofrecimiento libre que está haciendo Dios, porque en primer lugar tendríamos que preguntar, ¿qué necesita Dios de Abraham? Nosotros necesitamos de los demás para llevar a cabo esos cometidos, ¿no? Yo pongo los ladrillos, pero de mezcla ni me pregunten, ahí que el hermano Sergio les diga, ¿no? Bueno, por decir algo, ¿no? Si nos vamos comprometiendo todos, vamos a lograr lo que yo no tengo, lo que yo no sé, el otro lo puede suplir y entonces yo me comprometo y de alguna manera estoy casi obligando a los demás a que también participen. En este caso, Dios no lo hace con ese sentido. Él se está obligando a sí mismo. Ahora, decían hace rato, ¿qué implica o para qué hacemos promesas? Pues nada más para que la gente nos crea. Qué frase tan interesante. ¿Y por qué no habría de creerte si nada más dices, sí, yo llego, yo mañana ahí estoy? ¿Lo prometes? Sí, lo prometo. Y atrás, ¿no? ¿Por qué tendríamos que recurrir a una promesa? ¿Que no es suficiente con decir, mañana nos vemos? Sí, mañana nos vemos. Se van y al día siguiente es la hora, es el lugar y ahí están. ¿No pasa así? ¿No? En el mundo real no pasa así. Hay a veces que prometer. Prométeme que vas a ir. Sí voy. Sí voy. ¿Me lo prometes? Y bueno, realmente ya llega un momento en que ni la promesa es suficiente. Nuestra palabra no es suficiente, por eso recurrimos a una promesa. Y a veces la promesa ya no es suficiente. Por lo tanto, recurrimos a juramentos. ¿Qué es un juramento? Decir la verdad, ¿ok? ¿Cómo una qué? Algo que reafirma esa certeza, a ver por allá. Un sello. Exactamente. Esa promesa, digamos, la palabra, pues, tu propia palabra te apoya a ti mismo, pero la gente ya no te cree. Ya no te creemos porque nos has quedado tan mal. Necesitas realmente prometerlo. ¿Qué implica eso? Que si no lo cumples, pues algo va a pasar. ¿Sabes qué? Si no llegas ahí, tú vas a disparar la cena, ¿no? O si no llegas, algo te vamos a hacer o algo vas a tener que pagar, una promesa. Pero ya un juramento involucra a un tercero, a otra persona. Entonces, si tú no lo haces, a otra persona le vamos a reclamar, o otra persona que por supuesto sí tiene credibilidad, que su palabra sí vale, que tiene incluso los recursos necesarios para pagar lo que tú te comprometiste a hacer, entonces vamos a recurrir a esa otra persona. Por eso es que juran por alguien mayor, no juramos por alguien menor, ¿verdad? O por alguien que ni conocemos, juramos por alguien que nos conoce y alguien que es mayor y alguien que es más valioso. Para la mayoría o casi todo México, pues nuestras madrecitas, ¿verdad? Te juro por mi mamá que es lo más valioso que tengo. Es un dicho, ¿no? ¿En verdad? Bueno. En el tiempo de los judíos juraban por el templo, que es lo más valioso que tenían. No se atrevían a jurar por Dios, pero juraban por el templo. O por el tesoro que tenía el templo, ¿verdad? Que Jesús tuvo que decir, bueno, ¿a qué te refieres? ¿Por un tesoro? Lo que vale, lo que hace valioso ese tesoro es el templo, es Dios, no el tesoro hace valioso al templo. Pero bueno, vemos entonces esta diferencia y como que grado. Uno hace una promesa, o uno da su palabra, uno hace una promesa y uno hace un juramento. Entonces Dios juró por sí mismo y aquí también entra la pregunta, ¿qué no valía solamente la promesa de Dios? Sí, por supuesto. Ni siquiera tendría que prometer nada. Si Él lo dice, a lo mejor nuestros primeros padres
ya sabían esta diferencia entre promesa, juramento y etcétera, etcétera, porque cuando Dios les dijo, cuando comas de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Será? Llega la serpiente y le dice, no morirán. Ya decía yo que no iba tan en serio, pero ya lo dijo. Y tan lo dijo que no necesitó prometer, ni jurar, ni sellar un pacto, ni mucho menos, solo lo dijo y lo cumplió. Dios es digno de confianza, Dios es veraz y como lo dice aquí en el texto también es inmutable. Si Él dice algo, es cierto. Si Él promete algo, pues ¿cómo poder hacer más perfecto lo perfecto? No se puede, pero en términos humanos nosotros podremos decir, pues una promesa es más que nada más su palabra. Y un juramento, en el Señor decimos, las tres cosas son exactamente iguales, pero en términos humanos, para poderlo entender, sí involucra ese mayor compromiso. Entonces Dios le hizo promesas. ¿Qué tipo de promesas le hizo Dios? En el punto A, vemos que Dios hizo promesas, algunas promesas a Abraham, entre ellas, número 1, Dios llamó a Abraham en la tierra de Harán. Si ustedes ven Génesis capítulo 12, no lo vamos a leer, pero ahí está, Génesis 12 del 1 al 4, Dios llama a Abraham estando en tierra de Harán, y cuando él tenía 75 años y le promete bendecirlo. Le promete que salga de su tierra, que deje su tierra y que vaya al lugar que él le promete. Y le promete bendecirlo. ¿Qué hace Abraham? Sale de su tierra, cree en esta palabra, cree en esta promesa y va confiado en que Dios lo va a bendecir. Número 2, Dios le promete que tendrá mucha descendencia, muchos hijos, y que heredarán la tierra a donde él ha llegado. Génesis 13, del 14 al 17. Ahora, la primera promesa, Abraham alcanza a ver algo de esa promesa, porque Dios lo lleva y sin lugar a dudas lo bendice, lo protege, lo hace fructificar y multiplicarse, aunque pues no llega a ver esa promesa cumplida, esta segunda, de la descendencia. Para bueno, todavía no llegamos por las fechas, es difícil también calcular las fechas, pero esta promesa que Dios le da, realmente Abraham muere, dice la Escritura que muere a los 175 años, y cuando él muere solo tiene un hijo de la promesa. Sí tuvo otros hijos que no eran parte de la promesa, pero el hijo de la promesa solo tiene uno. Y ese hijo solo tiene dos. Han pasado 65 años y él solo ha aumentado su descendencia a 3. En 65 años y muere. Esta promesa, por supuesto que él dice, Señor, y hay un momento en donde a él como que le entra la duda y dice, bueno, mi heredero va a ser pues mi mayordomo, el que se encarga de toda mi hacienda, él va a ser mi heredero. Pero le dice Dios, no te equivoques, un descendiente tuyo, y se lo da. Después crece y pasan muchos años, tiene problemas al igual que él para tener hijos, y por fin tiene unos gemelos y que por cierto hasta se quieren matar y dice uno, bueno, de los dos que tenía, pues ya nada más me queda, no, ¿verdad? No es así, sí sobrevivieron, pero dice Hebreos 11:13, acompáñenme, Hebreos 11:13. Cuando habla acerca de los héroes de la fe y está hablando de Abraham, de Sara y de algunos que se mencionan ahí, pero este versículo sin lugar a dudas describe a Abraham y Sara. Hebreos 11:13 dice, todos estos murieron en fe, esto es manteniendo la fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Y después sigue diciendo que bueno, ellos habían
vislumbrado más bien un reino celestial y que esa promesa también se iba a cumplir, pues aunque ellos no estuvieran y de una manera también terrenal, pero el énfasis también en lo celestial. ¿Cuántos hijos de Abraham existen? No, pero hijos en sentido su descendencia, tan innumerable como la arena o como las estrellas del cielo, ¿verdad? Y eso viendo los físicos y los espirituales. ¿Cuántos hijos hay en Abraham? Esa promesa se cumplió, aunque dice aquí, este texto en Hebreos que me gusta, él murió teniendo fe, habiendo visto esa promesa a lo lejos. Bueno, Dios, de lo imposible, ¿qué más imposible que una mujer estéril para que tenga un hijo? Y lo tuvo, así que ese cumplimiento sirvió para Abraham para tener esa fe y mantener esa fe. Tercer promesa, Dios le promete un hijo, lo que les mencionaba. Él comienza a tener cierta duda y Dios le promete un hijo en Génesis 15, del 1 al 6. Ahora, de cuando se lo promete, así son nuestros niños, ¿verdad? No le prometas a tu niño llevarlo al parque porque va a estar en la puerta en ese momento. No, me refiero a la próxima semana. ¿Parque? ¿Vamos a ir al parque? ¡Vámonos! No, en 15 días o en un mes. Tú dijiste parque, vamos al parque. Si nosotros estamos así, pues vamos a ver que Abraham pasó 25 años esperando esa promesa. Dios le dijo, vas a tener un hijo, y pasaron 25 años hasta que por fin lo tuvo. Dicha promesa implicaba fe y paciencia, como veíamos también la semana pasada, y esa paciencia y esa fe son dignas de imitarse. Es a lo que nos está llamando el autor de Hebreos, a imitar esa fe y esa paciencia de estos hombres a los cuales se les dieron promesas. Paciencia, fe y esperanza. Ahora, inciso B, si dijimos en el inciso A, Dios le hizo promesas a Abraham, en el inciso B, Dios reafirma sus promesas, por si fuera poco, con un pacto o con un juramento, aunque no son lo mismo, pero para lo que estamos diciendo, promesa y juramento encaja perfectamente. Hebreos 6, del 13 al 14, nuestro texto. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar, ahí el autor está pues más o menos mezclando, resumiendo la vida de Abraham. Dios le hizo promesas, sí, pero en un momento también él juró. Son eventos separados, por así decirlo, pero van aumentando la formalidad, por así decirlo. Dios lo llama, sal de tu tierra y ven que yo te voy a bendecir. ¿Es promesa? Pues es su palabra. Lo tomo como promesa, pues también. Hubo promesas más formales. Ciertamente te bendeciré, te daré un hijo. Más formales, pero ahora se trata de un pacto. Dice entonces este texto, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré. Ahí la palabra ciertamente es una palabra que usamos y que usó el Señor Jesús cuando predicaba. La palabra amén. Amén es una confirmación, es algo que dice seguramente, ciertamente, tan cierto como que el sol existe, esto va a suceder. Ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y ese juramento aparece en Génesis 15, 8 al 10. Génesis 8 hasta el 18. Génesis 15, 8, y leeremos algunos pasajes, 8 al 10 y después 17 y 18. Dice así, Abraham está diciéndole, versículo 8, entonces Abraham le preguntó, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? La promesa de poseer la tierra. El Señor le respondió en el versículo 9, tráeme una novilla de 3 años,
una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, también una tórtola y un pichón. Y Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Lo que está sucediendo aquí es que él está formalizando un contrato, están haciendo un pacto. Dios le dice, pues trae los animales, córtalos a la mitad, haciendo que en medio se quede una mitad aquí y una mitad acá, y en medio quede un camino. Lo que está a punto de suceder es que si fueran un tratado entre mercaderes, entre comerciantes, es que los dos tendrían que pasar en medio de esos animales muertos y tendrían que decir, y si no cumplo, que yo sea cortado como este animal. Mi sangre responderá por este pacto. Están jurando por ellos mismos y se están comprometiendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Dice ahí el texto, si ustedes siguen la lectura del 11 en adelante, que se hace de noche, que a Abraham le entra un poco de sueño, también un poco de miedo, hay una tremenda oscuridad, pero versículo 17, y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante. Yo me imagino como una especie de tornado, pero de fuego. Y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Esa antorcha de fuego cruzó por ese camino haciendo solemne este pacto. Y dice versículo 18, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Acompáñenme también a Génesis 22, 16 al 18. En este constante diálogo de Dios con Abraham, le recuerda constantemente, yo soy tu Dios, yo soy tu escudo, yo te voy a librar, yo te he prometido, yo lo voy a cumplir, yo lo haré, solo ten fe. Génesis 22, 16 al 18. Dice así, y le dijo, está hablando Dios, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Dios le hizo promesas a Abraham, no buscando nada en Abraham, no porque necesitara de Abraham, sino porque a Abraham le iba a ir muy bien. Y Dios está escogiendo a Abraham para depositar ahí su pacto y sus promesas y sus bendiciones. Y realmente de la descendencia de Abraham es que viene esta bendición para todas las naciones en su simiente, quien es Cristo. Cristo nacido de la descendencia de Abraham, luz para todas las naciones, el sacrificio por los pecadores, el que nos reconcilia con Dios. Dios mismo jurando por él mismo que él va a cumplir esta promesa. Y en este contexto, él lo pone a prueba. Le dice, bueno, ya te di un hijo y de ese hijo van a salir mucha descendencia, pero ¿sabes qué? Dámelo. Quiero a tu hijo. Ve a tal monte que yo te diré y ahí vas a llevar pues todo lo necesario para hacer un holocausto y lo vas a matar y me lo vas a entregar a mí como un holocausto. El holocausto consistía en degollar a la víctima, chorrear la sangre y quemar el cuerpo por completo. Tu hijo va a ser el holocausto. ¿Y qué hace Abraham? Él va. No con esto, él también está haciendo un pacto, ¿verdad? Eso no se refiere a un pacto. Él está obedeciendo, está respondiendo en fe. ¿A costa de qué? De su descendencia, de su hijo que lo tiene ahí,
pero en cierta medida también de sí mismo, porque entonces ahí acabaría todo. ¿De verdad crees en mí? Y bueno, también el autor de Hebreos más adelante va a decir, él tenía la plena convicción, porque sabía que si Dios había prometido, a lo mejor era llevar a cabo el acto solemne, y con tristeza y con dolor, pero él sabía que Dios podía resucitar a ese hijo. Bueno, ya lo hiciste, ahora levántate, hijo, y sigan adelante. ¿Viste? Pero lo detiene, incluso antes de matarlo, lo detiene y dice, ya sé que tienes fe en mí. Y por supuesto que lo sabía, y ya lo había demostrado también Abraham. Esto nos debe de llamar la atención a que muchas veces confiamos solamente, Dios ha hecho promesas, Dios hace juramentos, Dios lo hace todo, y yo, disculpen, ¿verdad? Pero a la hamaca, que lo haga todo. Mientras Abraham esperaba la promesa de Dios, no estuvo inactivo. Dios le dice, sal, deja todo lo que tienes y sígueme. Muchas veces nosotros quisiéramos escuchar las promesas de bendición que Dios le da a Abraham, pero ¿estamos dispuestos a responder como respondió Abraham? Deja todo lo que tienes y sígueme. Espérame un tantito, Señor, soy muy joven. Deja que me case, tenga hijos, eche a perder mi vida y ya después te la doy para que la arregles. Así es el pensamiento de muchos. ¿Cuántos le dijeron a Jesús, déjame que vaya con mis padres, tienen muchas cosas que hacer, muchos planes, ¿qué les dice Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Cualquiera que pone su mano en el arado y da vuelta hacia atrás, recordando lo que está dejando, no es digno de mí. Queremos las bendiciones de Abraham, pero no tomamos el compromiso de Abraham. Que Dios nos pidiera a nuestro hijo. Ahora, Dios, yo creo firmemente que ya no lo va a hacer, lo hizo una vez y ya no lo va a hacer. Pero ¿qué te está pidiendo? Y eso sí lo pide Cristo. Y les decía a todos, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿a quién está pidiendo que sacrifiques? A ti mismo. A ti mismo. Negarte a ti mismo es renunciar a ti, a tus planes, a tus deseos, a tu voluntad, a quitarte del asiento de conductor de tu vida, quitarte y dejarle el asiento al Señor para que Él ahora guíe tu vida. Muchos dicen, no, sí, Señor, ponme el contrato, ponme todo y yo lo firmo. Lo que tú me digas, yo lo firmo. ¿Será? Bueno, a ver si es así, mejor firma la hoja en blanco y dásela al Señor. ¿Te atreves? No, déjame leer los términos y las letras chiquitas. No, pues sí quiero seguir al Señor, pero hay cosas que pues espérame. Bueno, Abraham está realmente firmando la hoja en blanco y se la da. Salió de la tierra sin conocer la tierra. ¿Qué tal si la tierra era plana y se caían al precipicio, no? Ahora, con este juramento, salido de la propia boca de Dios, sin obligación de hacerla, pero al hacerlo hace una mayor formalidad, Dios, como dice nuestro texto, inciso C, Dios puso fin a toda discusión. Si nosotros queremos terminar una discusión, cuando a veces, no, a ver, ¿de qué color es la pared? ¿No? ¿Blanca o cómo la ven ustedes? Beige, gris, amarilla y habrá alguno, ¿no? Verde, ¿no? ¿Cómo crees? A ver, y empezamos una discusión. Es que mira, si te acercas bien, realmente da un tono, pero si la ves de lejos da otro tono, dependiendo la luz, dependiendo todas las condiciones. ¿Y qué hacemos para salir de esta controversia? Mira, yo la pinté y en la etiqueta decía blanco. Así que tienes que traer a alguien más para demostrarle al otro que, no, pues sí es blanco, ¿no? Y si se equivocaron en la tienda donde te la vendieron, pues vamos entonces a la tienda. Oiga, ¿esta pintura es blanca o de qué color? Puede ser que sí se equivocaron, ¿no? No, ¿qué cree que le dieron el color ostión? Perla, ¿no? Ya ves. Entonces ahí se llega a un fin de una discusión cuando el otro, el del juramento,
interviene y pone fin a la discusión. Dios pone fin a la discusión al jurar él mismo. Hebreos 6 del 6 al 18, perdón, 16 al 18. Dice así: porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar, fíjate lo interesante que está esto, por lo cual Dios, aquí nos muestra el propósito de Dios de hacer juramentos, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, Él interpuso un juramento. ¿Cuál es el propósito de Dios de hacer juramento? Desear mostrar más plenamente a los herederos. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Los judíos, escuché que dijeron ahí. Los hijos de Abraham, ¿en qué sentido? ¿Físico o espiritual? O ambos, ¿verdad? Ambos. Para mostrar plenamente a los herederos de esta promesa la inmutabilidad, esto es, que Él no va a cambiar su propósito. Él tuvo un propósito en el principio y no lo va a cambiar con el paso del tiempo. Él entonces pone un juramento. Dios se está haciendo responsable Él mismo de pagar si existiera alguna clase de incumplimiento. Y a quien coloca ahí como fiador, por así decirlo, porque también es una figura jurídica, un fiador, y si tú no pagas, ¿con quién voy? Pues con el fiador. Él se obliga solidariamente a adquirir la deuda que el otro no puede cumplir. Y entonces Dios, ¿a quién nombra como fiador? A Él mismo. A Él mismo. Con esto Él pone fin a las dudas y a las discusiones y deja certeza plena. También hace que Abraham esté grandemente animado. Dice el comentarista Simón Kiste-Macker: Dios hace un juramento. Él se da cuenta de la débil fe del hombre, por consiguiente, para darle al hombre una seguridad adicional de la confiabilidad total de la palabra de Dios, Dios da esa afirmación extra en el texto que ya leímos, Génesis 22, 16 y 17. Y con esto se nos da la impresión de que Dios le hizo la promesa específicamente a Abraham, puesto que Él es quien la obtiene. Ciertamente te bendeciré. Pero el escritor de la epístola a los Hebreos extiende la aplicación de la bendición divina a todos los creyentes, llamándoles herederos de la promesa. El juramento que Dios le hizo a Abraham era también para nosotros, para fortalecernos en la fe. Dice Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos, como lo menciona Hebreos, según la promesa. Pablo también reafirmando eso. Los que han creído, entonces se les va a cumplir la promesa. ¿Qué promesa? La de una tierra allá en Palestina, en el Medio Oriente, para que vayan apartando ahí su fraccionamiento, su lugar. No, ¿verdad? A nosotros no nos toca esa promesa. A nosotros nos toca la promesa de la vida eterna. Ahora, si Abraham fue paciente para recibir lo que el Señor le prometió y murió sin ver cumplidas el resto de las promesas, las vio de lejos, ¿cómo nos va a ti y a mí con las promesas del Señor? Lo que Él promete, Él dice, si yo comencé en ustedes la buena obra, Filipenses 1:6, ciertamente la terminaré. Ha prometido nuestra santificación. Ha prometido hacernos de acuerdo al carácter de Cristo. Ha prometido reservarnos un lugar, una morada en donde vivir con Él. ¿Lo cumplirá el Señor? ¿Tienes fe? ¿Tienes esperanza? ¿Tienes paciencia? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Fe, esperanza, paciencia.
el Señor ha prometido también santificarte y realmente sí lo hará, pero se llegará, esa santificación es progresiva y a lo mejor en tu vida luchas con pecados. El ser cristiano no significa estar exento de pecados. Significa que tienes fe en que Cristo limpió tus pecados pasados, presentes y futuros. Y cada vez que en el presente pecas, te acercas a Él para que Él te limpie, te restaure, te levante de nuevo y te diga, sigue adelante. Él quitará, en la medida que tú vayas avanzando con Él, Él quitará muchos pecados, pero otros tal vez se quedarán ahí toda tu vida. Pero con la certeza de que en el momento en que mueras, se le llama eso la glorificación. Se acabó el pecado, se acabó los deseos pecaminosos de tu carne, se acabó tu residencia en este mundo, se acabó la influencia y el ataque de Satanás en tu vida. Libre de la presencia del pecado por siempre. Podrás amar a Dios de manera plena, sin presencia del pecado. Podrás obedecer a Dios sin la presencia del pecado. Podrás servir a Dios y estar con Él en todo momento sin la presencia del pecado de una manera plena. Romanos 4, 20 al 22. Dice aquí, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, y esto es algo que debemos de imitar de Abraham, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo? Versículo 21. Estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Este pacto de Dios es inalterable, inviolable, es firme, permanece, nadie lo puede cambiar y eso nos debe llevar a nosotros a confiar. Ahí menciona en el texto, versículo 18, me parece que no está ahí, pero dice, a fin de que por dos cosas inmutables, y eso realmente me causó pues un poco pues no sé, estuve muy nervioso porque yo no encontraba las dos cosas. ¿Ustedes las encontraron? Dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. Si nosotros lo leemos de nuevo, dice, versículo 13, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas, ¿cuáles? ¿Cuáles son esas dos cosas por las cuales tenemos plena certeza de que Él no va a mentir? Su inmutabilidad, dice Moy, ok, aunque eso lo está diciendo en este versículo. Porque es Dios, podemos decir, pues sí, es Dios, ¿verdad? Porque no hay alguien más grande que Él. Entonces, ¿cuál sería esa una de las dos cosas? Cuando nosotros apelamos a alguien más grande, ¿por qué lo hacemos? Uh-huh. 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 Sí, realmente ahí las tenemos, pero quizá no vienen como esperaríamos verlas, ¿verdad? La primera es la promesa y la segunda es el juramento. ¿A qué se refieren? La promesa se refiere a su palabra. Él no va a contradecir su palabra. En el juramento
se refiere a su persona. Él no va a negarse a sí mismo. Él posee los atributos de Dios. Es veraz, es justo, es santo, es misericordioso, es eterno, es inmutable, etcétera, etcétera. Pero entonces vemos las dos cosas. Su palabra, traducida en una promesa que ya dijimos, al decir, lo dijo Dios, es cierto. Y número dos, pues pone de fiador o sale por juramento al más grande del universo, que es Él mismo. Entonces pone por juramento su persona. Dos cosas inmutables, ni su palabra se va a contradecir, ni su persona, Él no va a dejar de existir. Yo puedo jurar por cualquier persona, pero si esa persona muere, se acabó. ¿Quién respalda el juramento, verdad? Este hecho realmente nos debe de dejar asombrados. Cómo Dios se toma la molestia de incluso hacer un juramento por sí mismo. Nosotros también muchas veces hacemos juramentos a la ligera y no es bueno. La Biblia habla acerca de los juramentos. Cuando haces un juramento, no tardes en cumplirlo, o mejor no lo hagas. Mejor es el que no promete que el que promete y no cumple. Dios no está haciendo un juramento a la ligera. Nosotros reaccionamos delante de las personas o de nuestros hijos, por favor, pero me vas a... Sí, ya te dije que sí, déjame en paz en lo que pienso, y después cuando lo piensas, no, ¿cómo crees? Pero tú dijiste. Hacemos promesas o juramentos a la ligera, no está bien. Dios no está haciendo una promesa a la ligera, es una promesa que forma parte de su propósito, que a la vez también es inalterable. El Señor cumplió fielmente las promesas hechas a Abraham. Ahora, para nosotros, primera carta de Juan 2:25. Hay muchos textos y ahí podríamos pasar mucho tiempo, y yo les animo a que lo busquen en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las cartas. Busquen las promesas que Dios hace, y en específico en la persona de Jesucristo, que ha prometido a los creyentes. Ahí están. ¿Las crees? Dice primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él mismo nos dio. ¿Cuál? La vida eterna. ¿Entiendes lo que es lo eterno? Creo que no. ¿Saben por qué no? Porque nada de lo que conocemos, con excepción de Dios, nada es eterno. Él sí, solamente Él, pero realmente todo lo que vamos viviendo, nos imaginamos tal vez una vida eterna. Bueno, ¿qué será? Pues un abuelito que llegó a los 100 años, pues eso es lo más cercano a algo eterno, ¿no? Un árbol que vive 1000 años, pero ni siquiera estamos nosotros para comprobar que vivió 1000 años, ¿no? Entonces, por eso vivimos vidas tan temporales, tan mundanas, tan transitorias, porque como vemos tan lejana la vida eterna de vivir 80 años mal como mi abuelo o mi abuela, a vivir 20 años como fulano de tal, no, pues, pensamos que vivir la vida eterna es solamente estar ahí, y pasar el tiempo, y ¿qué pasará? Pues no tenemos ni idea. Realmente no vemos esa promesa como algo real, como algo tangible y como algo precioso. No vemos esa vida eterna como la perla, como el tesoro de gran precio, que vale la pena dejar toda nuestra vida para entregarle la vida a Cristo. No lo vemos así, y por eso es que no vivimos así. Vivimos en el día a día. En el día de hoy, viendo solamente lo que hay enfrente de nuestra nariz. Esta es la promesa, la vida eterna. Dice Tito 1:2, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Otra promesa que Él nos hace, o que el Señor Jesucristo nos hizo, y que también es real y que muchas veces
ni la vemos, ni la valoramos, ni echamos mano de ello, es la promesa de que Él se iba a ir y nos iba a dejar ¿a quién? A otro consolador. Él se está poniendo ahí como que Él es un consolador. Un consolador significa aquí un abogado, alguien que se pone a la derecha de alguien para defenderlo, para sostenerlo, para apoyarlo en sus problemas. Él dice, me voy a ir yo, que soy ese, y les voy a mandar otro de la misma esencia. Es como si estuviera yo, pero no soy yo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios también, que nos ha sido dejado, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor ha prometido que el Espíritu Santo morará en nosotros y estará con nosotros. Y esa es una promesa que también, pues tal vez no vislumbramos, no vemos, no valoramos. Será porque tal vez no la tenemos. Si no somos creyentes, pues el Espíritu no está en nosotros. Si creemos, el Espíritu está en nosotros y Él nos dará ese poder para que vayamos avanzando día a día. Le decía a una persona, el hecho de que tú estés hoy aquí en un culto para adorar a Dios, pues eso me da mucho gusto porque no es obra tuya, es obra de Dios. Si fuera por nosotros, hermanos, ¿cuántos estaríamos hasta el día de hoy? Y no digo aquí físicamente en este lugar, en la iglesia. ¿Cuántos ya nos hubiéramos apartado, nos hubiéramos ido? ¿Cuántas dudas has tenido a lo largo de tu vida? ¿Cuántas decepciones? ¿Cuántos tropiezos? ¿Cuántos pecados que de verdad te han sepultado, que ya no te dan ganas de levantarte? Ya ha tenido que ir Cristo por ti a levantarte, sacudirte y decir, vamos, vamos. Realmente el hecho de perseverar en la vida cristiana no es mérito nuestro, es mérito de Cristo. El Señor nos ha hecho estas promesas y las hace una y otra vez. La cosa aquí es, ¿las creemos? Dice Juan 3:36. Juan 3:36. Ya estamos terminando. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dice, ¿tiene o la tendrá? Tiene. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Está hablando en presente, pero también en futuro. Hoy puedes gozar de la vida eterna si crees en el Señor Jesucristo. Y si has creído, hoy estás gozando de la vida eterna. La vida con Él, la vida glorificada, será en el futuro cuando muramos. Pero la vida eterna se tiene desde hoy y una vida abundante. Juan 6:47. En verdad les digo, ahí está diciendo el Señor Jesús, ciertamente les digo, amén les digo, el que cree tiene vida eterna. No es por obras, no es por méritos, no es por rituales, no es por sacrificios, por el de Cristo sí, pero por cualquier otra cosa no es así, es solamente por la fe, es recibiendo la promesa de Cristo, es muriendo juntamente con Él en la cruz, para que juntamente con Él seamos resucitados y podamos ser herederos de las bendiciones y las promesas que Dios nos da en Cristo. Dice Gálatas 3:14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. Ahí también vemos que no es que estemos inventando ni que nos estemos metiendo nosotros a donde nadie nos invitó, sino que la promesa de Cristo se cumple a los gentiles, esa misma bendición de Abraham, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y por último, Hechos 1:4,
reuniéndolos, Jesús antes de ascender al cielo, reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Por si fuera poco, esa promesa de enviar el Espíritu Santo no solo fue de Él, sino también fue del Padre. Si no es suficiente una promesa de Dios Hijo, pues ahí está una promesa de Dios Padre. O sea, ¿qué más certeza necesitamos, verdad? Y dice, sino que esperarán la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. ¿Cuál es esa promesa que se está refiriendo? El Espíritu Santo. Termina este texto introduciéndonos al siguiente tema, porque dice, tenemos como ancla del alma. ¿Qué es un ancla? Algo mucho más pesado que lo que está sosteniendo y que se afianza a otra cosa para que no te muevas. Si la promesa es inmutable, lo que quiere el Señor es que tu esperanza sea inmutable. Como la esperanza de Abraham, tuvo esa fe, le fue contada por justicia, no titubeó, no dudó, entregó todo lo que el Señor le pidió. Y bueno, así también nosotros, que esa promesa se convierte en el ancla del alma, esta esperanza segura y firme. Fíjate todos los adjetivos que utiliza para describir lo que debemos nosotros hacer con esta esperanza. Debe ser un ancla firme, eso es la promesa de Dios, pero ahí está nuestra esperanza, nuestra fe. Se convierte en una esperanza segura y firme. La palabra esperanza no es simplemente decir, pues hay que tener esperanza. ¿Por qué habría que tener esperanza? ¿Alguien nos va a salvar? Pues no, pero tal vez sí es. Imagínate una nave espacial, ¿no? Que se perdió y que van ahí los astronautas viajando a muy alta velocidad. Y pues hay que esperar. ¿Esperar a qué? Pues a que alguien venga por nosotros. Híjole. Pues no creo que haya instrucciones de ir a rescatarlos, más bien es, pues, adiós, ¿verdad? Y ellos no van a tener solamente una esperanza así vacía. Esperar realmente se refiere, esperanza realmente se refiere a esperar lo que va a suceder. En el embarazo hay esperanza. Una mujer estéril no puede tener esperanza de tener un bebé. Voy a tener esperanza, bueno, de que ocurra un milagro, pero no puede tener esperanza de tener un bebé porque es estéril. Pero una mujer embarazada tiene la esperanza. ¿En dónde la tiene? Ahí está su esperanza, ¿verdad? Ahí está. Ese es su ancla, esa es su garantía. Esto va a suceder. Va a salir algo de mi vientre. Esa debe ser la esperanza que tenemos que guardar nosotros. No una esperanza vacía, no una esperanza en que cualquier cosa puede suceder, sino en que Dios ha hecho esas promesas. Eso se convierte en nuestra ancla firme. Nuestra esperanza toma fuerza porque no es vana, está fincada en algo ciertísimo, la promesa de Dios. Lo mismo va para cuando Dios promete en el texto que leímos hace rato, el que no cree, el que no obedece al Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Tan cierto es lo uno como lo otro. ¿Crees? Vida eterna. ¿No crees? Condenación e ira eterna. ¿Qué vas a elegir tú? Vamos a orar. Padre, estamos aquí, Señor, gozándonos de las promesas que le has hecho a Abraham, deleitándonos en estos juramentos tan poderosos, tan solemnes, tan ciertos que tú le hiciste a ese hombre. Y también gozándonos en que esa bendición y esas promesas y esos juramentos han trascendido hasta llegar a nosotros. Por Cristo, quien podemos tener acceso a la vida eterna y a la mayor bendición que se puede acceder, que es conocerte a ti y disfrutar de ti para siempre, por medio de creer en ti.
Señor, ayúdanos a creer. Ayuda a todos los que escuchen este mensaje a creer solamente en ti, a entregarse a ti con todo su corazón, entendiendo que esta vida es efímera, es pasajera, es corta, por si fuera poco, es mala. Ni siquiera los más pecadores de este mundo, cuando llegan a la hora de morir, pudieron decir, disfruté plenamente mi vida. Ni siquiera ellos, porque el pecado no se disfruta. El pecado no trae satisfacción. Tarde que temprano provoca insatisfacción y muerte y vacío. Solo tus promesas provocan esa fe que nos llena, esa esperanza plena, esa certeza que nos convence de seguir adelante. Solo por medio de Cristo, por el cual podemos creer esa bendición y esa promesa, podemos acceder al Padre para ser salvos. Gracias, Señor Jesucristo, que viniste a morir por los pecadores y nos llamas ahora a disfrutar de esa promesa que haces para todo aquel que cree en ti, todo aquel que se niega a sí mismo, todo aquel que toma su cruz y todo aquel que te sigue podrá disfrutar. Gracias, Cristo. Ayúdanos, Padre, a vivir esta vida disfrutando de esas promesas de la vida eterna y de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, quien nos ayuda, quien nos consuela, quien nos levanta, quien nos anima a seguir adelante. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por lo que tú has provisto. Gracias por todas tus bendiciones y tus promesas. Queremos vivir con esa certeza, con esa esperanza, con esa fe, como lo hizo el patriarca Abraham. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, estamos despedidos.